Hola, soy Chus Naharro y te doy la bienvenida a Escuchando Newsletters, el podcast para aprender e inspirarse con otros creadores de newsletters. Hoy se ha venido al podcast Bosco Soler. Bosco es el fundador de Sin Oficina, un coworking online para emprendedores digitales. Lleva mucho tiempo enviando newsletters y hoy tiene mucho que aportar, especialmente con la newsletter corporativa de su comunidad y cómo transmite semana a semana aprendizajes y recursos para emprender online. Aunque también hablaremos de su newsletter personal. Y hablando de newsletters, ¿cómo iba a hacer un podcast sobre esta temática y no pedirte que te suscribas a la newsletter? Apúntate y cada martes recibirás información, noticias y tendencias relacionadas con este formato, newsletters en las que inspirarte y consejos para seguir creciendo tu lista de suscriptores. En definitiva, la mejor selección de contenidos para enviar mejores emails. Entra en chusnaharro.com o apúntate desde el enlace que te dejo en las notas. Bueno, Bosco Soler, ¿qué tal? Bienvenido a Escuchando Newsletters. Muchísimas gracias, Chus. Ya tenía muchísimas ganas de hablar contigo de newsletters. Sí, además, cuando nos conocimos en persona hace algún que otro año, nos conocimos. ¿Te acuerdas? Y sí, tú estabas recién iniciando Sin Oficina y yo ni me dedicaba a esto de la newsletter, o sea, tenía la que tenía por hobby, o sea, que cómo cambia en pocos años la vida, ¿no? Sí, yo creo que me acuerdo de cuando al menos nos vimos en persona en un evento en Madrid, ¿verdad? Justo, estábamos los dos un poco en solitario y fue sí. venga, vamos a hablar un rato. Muy bien, pues nada, cuéntame, a ver, estás aquí por tu newsletter, pero antes, por ponerte un poco en contexto, cuéntanos un poco sobre ti, quién es Bosco Soler y las cosas que haces como buen maker que eres. Vale, pues yo soy un ex arquitecto, un arquitecto reconvertido que ha pasado por muchísimas cosas, tanto de diseño, de emprendimiento, de todo tipo, hasta que hace 4 años monté sinoficina.com, un coworking online para emprendedores, freelancers, nómadas digitales, que es a lo que me dedico ahora la mayor parte del tiempo, aunque también tengo otros side projects. He tenido muchas... no me meto en el tema de newsletters todavía, ¿no? No, luego vamos a ir a ello. Vale. Bueno, eso, un maker en general que siempre está haciendo cosas, pero un culo que inquieto. La mayor parte del tiempo, eres el fundador Sin Oficina, que probablemente a mucha gente le suene el proyecto. Como te decía, te he invitado sobre todo por tus newsletters, no solo una, aunque me gustaría enfocar la charla en la de Sin Oficina porque es una newsletter entre muchas comillas corporativa, podemos decir, pues Sin Oficina al final es una empresa, pero sé que tienes o tenías otra que se llamaba VIP con B, de Bosco Important People. Y he estado, VIP. Sí. Eso es, he estado recuperando y, ojo, el 20 de abril de 2017 yo me suscribí a tu VIP, que era tu newsletter personal por entonces. Cuéntanos un poco cómo llegaste tú al formato de newsletter y qué significa para ti el formato y por qué elegiste ese y no, YouTube, por ejemplo, como canal principal. Buah. Vale, pues esto vamos a remontarnos a cuando empecé el blog. Yo empecé un blog todavía mientras estaba entregando casi el proyecto final de carrera como arquitecto y tenía planes entregué, fue justo al entregar y cogí la mochila y me fui a viajar por tiempo indefinido, ¿no? Por Asia. Al final fueron 9 meses. Pues antes me abrí un blog. Antes que eso, realmente ya estaba experimentando con blogs y haciendo páginas web también personales y tal, ¿no? Pero un poco el blog más serio, el que hice en mi dominio propio, en boscosoler.com, pues empezó a narrar un poco no tanto el viaje, sino lo que aprendía con el viaje, ¿no? Y creo que la newsletter la lista de correo fue una consecuencia de ello, ¿no? Creo que se lo leía a Paul Jarvis, que también tenía una
creo que fue de las primeras newsletters que recibí, la de Paul Jarvis. Uh-huh. Y no sé si fue en ese momento ya tenía yo cierto rechazo a las redes sociales, ya veía que realmente la manera de estar en contacto, de asegurarte de estar en contacto con la gente que te leía era a través de una lista de correo, y además me gustaba especialmente el formato porque era muy íntimo, ¿no? Y un poco así surgió. Incluso hubo épocas en las que no escribía en el blog y sí en la newsletter. Era algo muy íntimo, muy privado, no tenía realmente ninguna función más allá de compartir experiencias y reflexiones y pensamientos, así que me hacía soltarme más sabiendo que eso no quedaba publicado en ningún sitio, ¿no? Y eso me gustaba. Era algo, no sé, lo sentía como un método de comunicación muy íntimo. Y así es como salió un poco la lista VIP. Bueno, evidentemente el nombre pues venía de... Pues eso, ¿no? Por Boscos, como has dicho, ¿no? Boscos Important People, porque lo sentía como era la gente importante para mí y para la que yo escribía, ¿no? Lo sentía un poco así. Y no tenía ningún objetivo de marketing, no había ningún objetivo. O sea, yo estaba con mis movidas de freelancing, estaba con mis movidas también de emprendimiento. Yo un poco era una vía, una válvula de escape, una vía para desahogarme. Así que la temática era puramente reflexiones personales y bueno, un diario en público, ¿no? Básicamente, porque recuerdo que hablabas por entonces de Lánzame, de cómo lo estaba haciendo, y entiendo que al final tu fuente primaria de captación en aquel momento sería tu blog y bueno, la cuenta de Twitter, etcétera. O sea que ya desde entonces sí que te seguía gente interesada en, pues eso, ¿no? Desarrollo de marca, emprendedores. O sea que ahí sí se puede decir que fue un poco que está muy relacionado con tu perfil de ahora de Bosco. Sí, es verdad que antes de eso sí que, o sea, me di cuenta de que aunque yo no quería, aunque yo tenía un blog y hablaba de cosas de aprendizaje y tal, me llegaban a lo mejor trabajos de freelancing a través del blog. Y para mí eso fue un shock, ¿no? O sea, fue una realización de decir, oye, ¿por qué si en mi blog no hablo de diseño, no hablo de nada, simplemente hablo de mi estilo de vida y de mi filosofía? ¿Por qué me llega trabajos de esto, no? Y es que una cosa que tenemos que entender es que la gente cuando te contrata, mientras seas bueno, no esperan contratar al mejor, esperan a alguien que les dé confianza. Y la manera de ganar la confianza de la gente online es, o sea, me di cuenta de que era abriéndome en lo que escribía, ¿no? Y con esa realización y bueno, pues sorprendentemente pues fui eso, ¿no? Pues captando la atención quizás de una audiencia pequeñita, lo aproveché también pues para contar lo que iba haciendo también a nivel de emprendimiento, ¿no? Uh-huh. Ya me fui metiendo en proyectos de emprendimiento y evidentemente pues también lo contaba por ahí y así pues bueno, surgió Lánzame y surgió pues bastantes fracasos más después de ese. Y ¿qué ha pasado con esa newsletter? Porque el año pasado creo que asomó un poquito la patita de nuevo, Bosco enviando a esa lista inicial. ¿Tienes pensado retomarla? ¿Estás ahí en un stand-by de no saber qué hacer? Porque en verdad, vamos a empezar ahora a hablar de la de Sin Oficina. Tú cada semana sí que te muestras como ese Bosco de esa newsletter personal, con la reflexión que compartes, etcétera. Entonces entiendo que a lo mejor tienes ahí como un choque de decir, joder, voy a repetir contenido, ¿no? Claro, aquí, y esto quizás os sirva a muchos y a muchas, que de repente yo escribía esas cosas en la newsletter y de repente un proyecto funcionó como el de Sin Oficina, ¿no? Y me di cuenta de que, o sea, la filosofía de que, oye, que la lista de correos es lo mejor para seguir en contacto con tu gente, pues tenía sentido ahí también, ¿no? Y además con algo como era una membresía en Sin Oficina, ¿no? Que quería contar, pues, qué estábamos haciendo cada semana y todo eso. Entonces, vale, pues por un tiempo llevé las dos
por un tiempo incluso llegué a tener 3 newsletters, porque también asomó la patita la de Sin Código, el proyecto más de con tutoriales de no code y tal. Luego me di cuenta de que era imposible estar en 2 mundos como esos, ¿no? Y entonces aparqué ese proyecto. Pero llegué a tener 3, ¿no? El caso es que ahí hubo un momento en el que te planteas, oye, ¿sigo con mi newsletter personal o me vuelco en el proyecto, ¿no? Y en los últimos años he dado bandazos de un lado para otro, ¿no? Y es quizás las 2 posiciones que podéis estar pensando, como, no, mira, yo voy a ser más libre. Y les voy a decir las 2 posiciones porque son las 2 que he llegado a tener y todavía no tengo claro, ¿vale? Y seguro que os veis reflejados en alguna de las 2. De repente sale otro proyecto y dices, no, mira, ya confío en este proyecto, en Sin Oficina en mi caso, voy a abandonar mi newsletter personal porque voy a servir a este público y voy a trasladar eso que yo compartía y que me ha servido para filtrar tanto a la gente, porque Sin Oficina, pues eso, tiene una introducción que es un poco, que está escrita por mí y es muy parte de esa newsletter que yo escribía, ¿no? De aprendizajes, de reflexiones, de maneras de ver el emprendimiento, ¿no? Y eso me ha ayudado muchísimo a filtrar a la gente adecuada. No hablo de, pues me he ido a un yate este fin de semana y porque tienes que hustle y tienes que ganar dinero y tienes que, y esto mira estos nichos y esto no sé qué. No, sino que hablo de, no sé, una de las últimas hablaba precisamente de qué es el éxito, de qué es sobre el crecimiento, sobre todo esto, ¿no? Cosas más. Y la gente que conecta con ello, si entra en Sin Oficina, joder, se forma una comunidad que es con la que estoy a gusto, ¿no? Y que comparte esos valores. Entonces es súper importante que introduzcamos nuestra voz en ese proyecto más corporativo. Total. Aunque sea en esa introducción, ¿no? Como hacían Sin Oficina, porque Sin Oficina la newsletter de Sin Oficina tiene 2 partes. Esa introducción que cuenta un poco, pues, una reflexión, una idea, un aprendizaje, donde plasmas esa voz y luego pues ya lo más corporativo, en plan las conversaciones destacadas, el calendario, las noticias, todo esto, ¿no? Por un lado está esa visión. Decir, vale, all in con Sin Oficina. Y por otro lado está que también he tenido la visión de no, yo quiero separar mi parte profesional de mi parte personal. Yo quiero seguir sintiendo que tengo una válvula de escape y quiero seguir escribiendo libre y sin estar atado a que tengo que tener ese run interior al final que te dicen, vale, pero estás escribiendo un email de ventas, una newsletter, ante todo, es que estás vendiendo, siempre estás vendiendo. Cada pieza que escribes estás vendiendo. Que puedes vender a tu manera, con tu voz, con lo que quieras, pero estás vendiendo. Hay un objetivo último de vender o de retener. Entonces quizás puedes pensar, oye, es que quiero escapar de eso, quiero tener una válvula de escape y quiero mantener pura mi newsletter personal y lo que quiero escribir, y quiero escribir sobre X. Y quiero escribir sobre otras temáticas. Y eso a mí me llegaba a pasar, en plan de, vale, no, es que quiero escribir sobre cosas más personales, sobre minimalismo. Pero luego me daba cuenta de que lo que yo pensaba sobre el minimalismo o sobre los viajes influía directamente en mi negocio, en mi manera de ver los negocios online, en mi manera de, no, yo prefiero trabajar menos, ganar un poco menos, quizás no contratar a gente porque me da más libertad y poder así viajar, ¿no? O sea, no sabía trazar una línea divisoria entre qué era personal y qué era profesional. Y eso es bueno, creo. No lo sé. El caso es que no sabía, ¿no? Y entonces no me quedaba nada que contar en mi newsletter personal, porque también creo y sigo opinando que, como he dicho, que es importante que tu voz también esté en tu proyecto profesional y sobre todo en algo tan o sea, como una comunidad, ¿no? Donde el cómo te muestres, lo que pienses, es lo que va a hacer que conecte la gente y entonces va a filtrar muchísimo y va a hacer que la gente, entre comillas, ¿no?, adecuada, se una, ¿no? Así que esas son las 2 posturas. Sí, pero al final estaba pensando que la gente que sigue a Bosco, yo creo que sigue a Sin Oficina, ¿no? También en esa newsletter
hay la audiencia se solapa, casi la mayoría. A lo mejor hay gente que, bueno, pues dice, yo prefiero seguir a Bosco, pero bueno, Sinoficina me da un poco igual porque, no sé, por quitar ruido, porque yo quiero leer un poco al Bosco auténtico, ¿no? Y voy a poner auténtico porque creo que eres muy auténtico en ese email de Sinoficina. Pero claro, a la hora de buscar objetivos, ¿no? ¿Por qué haces la newsletter? Al final buscas siempre un retorno, ¿no? Y el retorno te lo da la de Sinoficina, porque captas pues nuevos usuarios para la comunidad. Bueno, yo creo que el problema no es el retorno, porque de verdad que cuando escribí mi blog al principio o cuando yo tenía en la cabeza esa newsletter personal, mi retorno no era, o sea, quería precisamente no tener que no influyese, que no hubiese un retorno económico, que fuese simplemente de sentirme leído, ¿no? Uh-huh. Y quería mantenerlo puro. El problema es lo que tú dices, ¿no? Que se solapan las dos audiencias. La mayoría de la gente estaba en las dos listas de correo. Entonces no podía coger y decir, no, pues mira, pues envío la intro con la reflexión y lo que es la tal, o sea, lo que pasa en Sinoficina, en la de Sinoficina, y solo la intro, solo la reflexión en la mía personal, porque entonces recibirías dos. Claro. Entonces no tenía demasiado sentido. Y en lo que tú hablas, al final me di cuenta de que, o sea, creo que lo importante es pensar no tanto en proyectos, sino en audiencias. ¿A qué audiencia vas a servir? Y una vez lo piensas así, primero es mucho más eficiente, porque si ahora yo cojo y digo, venga, voy a lanzar otro proyecto porque me ha surgido la oportunidad, porque me gusta el café, y voy a lanzar un proyecto de venta de café de especialidad, ¿no? De repente tengo una nueva audiencia y de repente se abre, o sea, es muchísimo más complicado, ¿no? Así que lo que recomiendo siempre es centrarse en una audiencia. O sea, para la gente como yo que está continuamente creando cosas, es decir, vale, puedes crear muchas cosas, pero créalo para la misma audiencia. O sea, crea distintas soluciones, distintos productos, distintos contenidos, pero céntrate en una sola audiencia porque tus esfuerzos, tu tiempo va a ser mucho más eficiente. Entonces, y el nexo común en ese caso es Bosco, que al final... Por eso la gente que te sigue a ti sigue tus proyectos, ¿no? Al final se convierten en clientes gracias a ti y claro, a esa imagen de, pues eso, el chico que hace cosas. Al final, claro, al final lo que hice fue, es verdad que yo podía pensar, oye, no, pero es que quiero seguir mi newsletter personal porque a lo mejor hay gente que no le interesa el emprendimiento, pero sí que le interesa el minimalismo y tal, ¿no? A lo mejor hay funcionarios que siguen queriendo leer mis reflexiones. Y la realidad es que están tan ligados, eso es como que lo que haces es consecuencia de lo que piensas. Luego, lo que haces al final se materializa en algo, proyectos de emprendimiento como Sinoficina, pero es porque piensas en libertad, en cuanto a no tener tu propio jefe, o sea ser tu propio jefe, poder trabajar desde donde quieras, poder tener libertad de horario. Entonces, lo que haces... está muy vinculado a lo que piensas. Entonces no puedes separarlo en dos newsletters. No puedes tener dos audiencias. Y así que abandoné. Lo siento si hay algún funcionario que le gustaba cuando hablaba de minimalismo. Ya no. Entonces te centras en una audiencia. Y en mi caso la audiencia es gente que quiere o que está emprendiendo online y que comparte mis valores. Y punto. Ya está. Entonces, porque no se puede separar. No se puede separar mis valores, por un lado, en la personal y el solo emprendimiento online en la profesional. Ya está. No, sí, totalmente. Además, me gusta mucho lo que has dicho de que con tus valores y tu intro, ¿no? Filtras mucho la gente que luego entra directamente en tu negocio. Entonces, esa forma de segmentar, ¿no? Y de cualificar a la audiencia también es muy importante siendo auténtico, porque al final el personaje ya podemos hacer en otros ámbitos de la vida, pero siempre con una máscara no es fácil. No. Bueno, avanzamos un poco. La newsletter de Sinoficina ¿nació desde el principio de Sinoficina o llegó un punto en el que dijiste, vale, tengo que ver una forma de atraer gente para la comunidad, voy a hacerme la newsletter? No, desde el principio. Ya creo que la transición fue lo siguiente. Yo tenía una newsletter, la newsletter de mi lista personal, que por cierto, esto no lo hemos hablado, pero
que muchas veces pensamos en tenerlo todo súper claro antes de empezar a crear contenido, y yo no tenía nada claro. O sea, mi lista de correo eran 800 suscriptores en mi newsletter personal, y de ellos no todo el mundo quería ser emprendedor, ni quería emprender, simplemente conectaban, oye, con mis aprendizajes y mis reflexiones, ¿vale? Uh-huh. O sea, estaba muy mal segmentada, pero era eso mejor que nada. Entonces, gracias a eso, pues pude, fui contándoles lo que tenía en la cabeza con Sin Oficina y tal, y hice la transición en plan, cuando les invité a un directo para contarle, que era el primer directo en Sin Oficina, y ahí ya captabas el email, y bueno, también fui poniendo como invitaciones a, bueno, pues haz clic aquí en este enlace, entonces ya te añado también a la lista de Sin Oficina, ¿no? Entre una cosa y otra, pues fui un poco llevando a un porcentaje de esa gente uh-huh. de mi lista personal a la lista de Sin Oficina. Y ya está, pero gracias a esos primeros 800 suscriptores de una newsletter que no tenía ningún propósito, uh-huh. Bueno, pues un porcentaje de ellos quería emprender o estaba emprendiendo online, y dentro de ellos un porcentaje pues creyó en el proyecto lo suficiente como para unirse, ¿no? Entonces empezaron siendo pues unos 40 o así, y ahora ya somos más de 700, ¿no? Pero así que no, o sea, lo que quiero dejar claro es que no esperéis a tener algo súper definido para lanzaros a tener una lista de correo, que es hoy por hoy la manera con la que os podéis asegurar que la gente que quiera, evidentemente, ¿vale? Luego pueden ignorar el email o lo que quiera, pero la gente fiel va a recibir esas comunicaciones vuestras, ¿no? Y esto venía que, vale, empecé con la newsletter de Sin Oficina, nada, desde el principio. Y ya está, esa primera semana era como lo lógico. Tenía un evento a la semana, una sesión a la semana, y bueno, pues lo lógico era hacerla semanal, y salió así. Y siempre con esa reflexión por tu parte, y luego sí que pones, claro, lo que pasa dentro, ¿no? De la comunidad, un poco, que claro, los que están fuera es como un aperitivo de las conversaciones que hay dentro, de los temas que se tratan, y al final la parte de lanzamientos, ¿no? Que es un poco dar visibilidad a la gente que hace cosas dentro, y eso digamos que sí es un enlace abierto que va al proyecto como tal. ¿Siempre ha sido así o en qué punto dijiste, oye, voy a probar aquí a dar ese aperitivo para ver si me convierte mejor la audiencia y le creo la intriga, ¿no? De, oye, me voy a apuntar a Sin Oficina porque quiero yo también estar dentro de esos canales? Pues es que me has hecho recordar, de repente he puesto el enlace de MailChimp y he puesto la edición 17. Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Sí, estoy viendo la edición 17 y también tenía 2 párrafos de intro, luego el podcast, claro, porque empecé a hacer un podcast, uh-huh. El calendario, la recursoteca, también daba a lo mejor algo de recursos y tal, y luego lo que pasaba en la comunidad. Sí, creo que era una combinación brutal para... o sea, yo creo que la mejor manera de vender es mostrar. Y esto era una manera de mostrar lo que estaba pasando dentro de la comunidad. Que la gente, pues eso, más que decirles todo el rato, no, pues únete a Sin Oficina, porque sí, pasan cosas y te va a venir bien. Pues más que hacer eso, pues decir, pues mira, estas son las conversaciones que te estás perdiendo, ¿no? Que están sucediendo, que te estás perdiendo. Entonces, luego lo de los lanzamientos, como lo has analizado perfectamente, era un extra, no ya solo para la gente de fuera, sino un extra de visibilidad para la gente de dentro, para que, oye, puedas lanzar y tengas pues una visibilidad extra en tu proyecto, ¿no? Así que, claro, el objetivo de esta newsletter es que el objetivo de la newsletter es súper importante. Para la gente que no está dentro, es lo dicho, ¿no? Tienes que darles un poquito de valor gratuito, que es en este caso la introducción, ¿vale? Te puede dar ideas, reflexiones, ¿vale? Te da un poquito de intro, o sea, algo gratis,
y luego una muestra de lo que se está perdiendo, ¿vale? Y luego, para la gente que ya está dentro, es una herramienta de retención. Entonces, ¿cómo? Por un lado, les estás dando es una manera de consumir lo que está pasando, aunque esa semana hayan estado súper liados, es una manera de darles vale, aquí tienes una píldora resumen de todo lo que ha pasado. No tengas que entrar en todos los canales, sino que estas son las conversaciones más interesantes para que las veas aquí directamente. Y aquí tienes el calendario de los eventos que van a suceder para que no te los pierdas, ¿no? Esto me parece fundamental para si tienes una comunidad o una membresía de algún tipo. Yo creo que es básico porque la gente pues va liada, va a sus cosas, ¿no? Y el poder digerir de una manera rápida pues lo que está pasando es fundamental. Y luego, por otro lado, también herramienta de retención porque en el momento que lanzas un proyecto, oye, pues tienes ese extra de visibilidad cuando apareces en la newsletter, ¿no? Sí, me parece una combinación estupenda. Una combinación ganadora. Y luego además el extra del patrocinio, que si quieres lo hablamos ahora o adelante. Sí, pero más adelante hablamos un poco de modelo de negocio, pero sí, o sea, me parece, tú hablas mucho, bueno, hablabas, ¿no? En esa newsletter personal, pero una de tus cualidades yo creo que es minimalismo, ¿no? Y creo que tu newsletter es minimalista, pero que va al grano, ¿no? Muchas veces la reflexión tiene, yo creo, los párrafos justos para que la persona se vaya, o sea, cierre el email con un toque de decir, joder, para darle una vuelta a algo, ¿no? Luego, pues eso, los recursos que, como tú has dicho, es, oye, ¿qué ha pasado en Sin Oficina esta semana? Que he estado liada y no me he podido enterar. Y luego, pues eso, ese toque de recursos o de nuevos proyectos. Me gusta mucho eso, cómo has trasladado también el propio minimalismo, ¿no? Que muchas veces nos volvemos locos en los emails. Queremos poner 100 CTA, 100 enlaces, tal, y es como, oye, no, esto es lo importante, clic aquí, tuitealo para mover un poco esa edición y al final el botón grande de, oye, forma parte de la comunidad, ¿no? No te pierdas todo esto que te estoy mostrando. Y me gusta porque en todos tus proyectos creo que simplificas mucho eso. En cuanto a texto, emojis y color corporativo para los enlaces, ya está. O sea, es que no te complicas nada más, ¿eh? Es verdad. Es verdad. Además que cuando inicio un nuevo proyecto, un side project, es como, solo elijo una cosa, el emoji que lo representa, pero porque además el emoji que lo representa no es solo para gente fuera, es así como me organizo las carpetas y las notas y todo. Cada vez que inicio un nuevo proyecto, pues le pongo un nombre y un emoji. Y visualmente me ayuda a diferenciarlo de los otros. Entonces, cada proyecto tiene que tener un emoji que lo representa. Y de ahí sale el logo. Ya está. Y luego un color corporativo para las facturas y para los enlaces. Y es verdad. Y en cuanto a texto, es que yo no entiendo. La gente que se enrolla y qué tal, pues es que no sé escribir de otra manera. Yeah. Hablando sí que me enrollo bastante, como lo estáis viendo. Pero en texto no. Sí, además tenía curiosidad porque eso es como que tienes muy clara la idea que quieres transmitir en cada reflexión y a la hora de organizarte para, oye, pues esta semana quiero hablar de esto, la que viene tal, y encima dentro de 2 semanas sé que voy a lanzar una cosa nueva, entonces como que voy llevando a la gente hacia ese estado mental. ¿Esto lo tienes en algún Notion, en algún documento para decir, oye, esta semana voy a hablar de esto? ¿Cómo te organizas? ¿O es el Bosco que se sienta el sábado a escribir y dice, hoy hablo de esto y ya está, ¿no? Tiene esa capacidad. Es eso. Lo he intentado muchas veces. A veces yo uso Bear App, es una aplicación de notas muy sencilla y tengo una etiqueta que son newsletters y pongo ahí alguna idea. Pero la mayor parte de las veces es Bosco el sábado escribiendo lo que en ese momento se me ocurre. Lo único que trabajo un poco más es, evidentemente, pues el aniversario, los septiembres, pero ya está. Los demás es... Nada, y me ha hecho gracia cuando has dicho, ¿no? Que cuando lanza uno vas llevando y tal, y wow. no sé si llegaba a hacerlo. O sea, evidentemente
si es el de ese día, o sea, ese día sí que hablo de eso, ¿no? Pero tanto como para anticipar eso, varias ediciones atrás, nada, no soy tan organizado. Soy muy caótico con estas cosas. Pues lo disimulas muy bien. Voy a recuperar por aquí una pregunta que te hacía David Carrasco en Twitter. Y es que hace algún tiempo empezaste a hacer una especie de newsletter comunitaria. Es decir, invitabas a gente de la comunidad para que escribiera también de forma muy concreta y transmitiendo una idea potente en tu intro, ¿no? Como que le cedías tu espacio de Voxco a esa gente de la comunidad. David preguntaba que cómo fue y qué pasó con ese experimento, porque creo que duró 5 ediciones o así. Algo más, pero sí, menos de 10 seguro. Bueno, en Sin Oficina tenemos una cultura de probar cosas y de si no funciona, pues fuera, ¿no? Y esto no es que no funcionase, es que, o sea, de hecho eso salió porque yo quería llevarme mi voz y mis reflexiones a mi newsletter personal, ¿no? Como lo que antes te comentaba de las dos. Estaba más en esa posición. Entonces era como, wow, genial, delego esto y me lo llevo y me vuelvo a mi newsletter porque necesito desconectar y todo eso. Error. Error porque, por una parte, o sea, nos quitaba mucho tiempo buscando, porque sí, una vez abrimos la veda, por así decirlo, hubo bastante gente que nos dijo, pues sí, genial, voy a escribirlo. Pero luego había que buscarlos y eso consume tiempo. Y luego, por otra parte, eso que comentaba, para bien o para mal, la gente va a conectar con lo que dices tú. Si de repente hay muchas voces, se pierde la voz principal, se pierde un poco pues aquello que marca un poco los principios que hay en tu comunidad, ¿no? Y entonces, bueno, por esa suma fueron las dos cosas las que hicieron que dejásemos de buscar gente. Primero porque eso, por el consumo de tiempo, porque ya estábamos buscando a gente para las sesiones, entonces era como... también nos quedamos en ese punto de, vale, pero lo que digo aquí en la intro, oye, ¿no es mejor que haga una sesión sobre esto? Pues sí, mira, hace una sesión. Pues era mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es intro? ¿Qué es sesión? Como has dicho, ¿no? Hay que muchas veces que simplificar las cosas. Y en este caso lo más sencillo era, vale, si tienes algo que contar, vente y hacemos una sesión. Y ya lo cuentas y lo grabas y todo esto, ¿no? Pero una intro se quedaba un poco en tierra de nadie. Yeah. Y por otra parte, la razón de... se perdía un poco la voz principal y creo que era algo que estaba funcionando muy bien y que era fundamental para Sin Oficina el poder filtrar, como decimos, ¿no? Filtrar por valores. Es muy fácil filtrar por perfil de negocio, ¿no? Por así decir, oye, si estás emprendiendo online, o sea, tienes un negocio online, ya sea de servicios como freelance o un negocio, o quieres tenerlo, pues entra, ¿no? Pero es mucho más difícil filtrar por valores. Y filtrar por valores, pues tiene mucho que ver con compartir esas reflexiones y que conecten o no contigo, ¿no? Entonces creo que era importante pues volver a hacer eso. Sí, aparte luego también tenías el podcast que también era abierto a gente que no estuviera dentro de la comunidad. Por lo tanto, ahí también esa gente que tenía algo que decir tenía un espacio para ello. Entonces, ¿verdad? Claro. Que eso, como muchas veces, ¿no? Buscamos, bueno, no es reinventar la rueda, pero como añadir nuevas cosas, olvidándonos del porqué, ¿no? Y de lo que quiero transmitir solo por hacer cosas nuevas, tal y cual. Que está bien probar, pero bueno, hasta cierto punto que no nos olvidemos por qué estamos haciendo las cosas. Total. Y no solo el por qué, sino, o sea, tú lo has dicho, hay muchas maneras, quizás de esta conversación os van a salir muchas ideas. Y serán buenas, obviamente, porque las hemos dicho Chus y yo. Pero lo que tenéis que plantearos es, vale, pero ¿tiene sentido o complica o hace más complejo mi negocio? En mi caso, de repente era, vale, yo quiero que Chus tenga voz. Vale, pero ¿qué hago con Chus? ¿Escribir una intro? ¿O da una sesión? ¿O viene al podcast?
O, Sí, que al final cuando hace, tienes ¿no? distintos canales, pues eso, ver qué tipo de perfil o qué quieres comunicar en cada uno de ellos, ¿no? Claro. Y eso, que obviamente si solo tienes una newsletter como canal, pues a lo mejor sí tiene sentido de vez en cuando invitar, ¿no? Pero eso, no delegarlo siempre a que sean otros los que escriben, porque las newsletters personales o de autor o como quieras llamarla, la gente te quiere leer a ti, no quiere leer cada semana a alguien que no eres tú. Es una reflexión solo para recordarlo. Sí, esto me lo dijeron varios también. Como, o sea, está genial y la gente se curra su mejor plato, ¿no? Por así decirlo, Sí. y muy bien, pero al final la gente te sigue. O sea, si quieres seguir a otros, pues se va a suscribir a sus newsletters. Y está bien que de vez en cuando, pues, en típico, pues, autor invitado, ¿no? Pero el 75% o más tiene que ser tu voz. La gente se ha suscrito por ti. Total. Bueno, vamos a pasar un poco ya a cifras. Tenías abierto por ahí MailChimp. Sí. Dinos cuántos suscriptores tienes a día de hoy en Sin Oficina. A día de hoy tengo 66.000, no, 6.679. Bueno, 6.679. pasado el Sí. 66666. Hubo un momento, sí, hubo un momento, no sé si bueno o malo, no sé, pero hubo un momento en el que mi lista, o sea, la lista de Sin Oficina superó la de mi newsletter personal. Y fue un poco como guay, ¿no? Hay muchos momentos que vives en los que tu proyecto supera te supera a ti, ¿no? En muchas maneras, ¿no? Pero, y es curioso, cuando has estado tanto tiempo comunicando desde tu marca personal, montando cosas, fracasando, volviendo a montar cosas y tal, de repente un proyecto funciona y de repente te pasa por delante, ¿no? Su marca te pasa por delante y es como bonito, es como ver a tu hijo, no sé, no tengo hijos, pero sí, entiendo que será como ver a tu hijo ahí como echar crece, a andar ¿no? solo, ¿no? Claro. Sí, exacto. Bueno, no está mal, más de 6.000 suscriptores. ¿Y cómo ha sido ese crecimiento? Porque, si mal no recuerdo, la newsletter es privada, es decir, solo la puedes consumir si te suscriben, no está abierta, no tienes como un repositorio de las ediciones, etcétera. ¿Cómo, no sé, ha hecho alguna estrategia detrás? Ahora me dirás que no piensas nada de esto. ¿O cuáles crees que han sido las claves para que cada semana se apunte gente? La verdad es que no tengo ninguna clave. Siempre lo hemos puesto como, a ver, la página de suscripción. He puesto lo que hay, ¿no? Nunca ha habido un lead magnet. Sí que ha habido que cuando hacíamos algún evento en directo, como los aniversarios, lo hacíamos en Crowdcast, que permite, o sea, que para verlo, evidentemente vas a tener menos audiencia que si lo haces en YouTube, por ejemplo, pero el pro es que se tienen que registrar con el email. Entonces obtienes el email y pasan a formar parte de tu lista de correo, ¿no? Uh-huh. Entonces, quizás eso por una parte. Luego la página de suscripción y el pop-up en Exit, que te dice: recibe cada domingo por email la newsletter de Sin Oficina, con un aprendizaje, con una... Uy, esto hay que actualizarla. Con los eventos, bueno, con lo que hay, básicamente. No hay... no sé, no hay un lead magnet y que la newsletter te la cuelan por ahí, sino que para suscribirte, o sea, te suscribes a lo que es, ¿no? A la newsletter. Y yo creo que eso ya pues te filtra, te viene ya la gente... primero que no desvalorizas tu newsletter, porque dices, no, lo que te apuntas a esto porque tiene valor por sí mismo. No necesito regalarte nada. Ya lo que vas a recibir tiene valor, ¿no? Y nada más. Sí. Bueno, no está mal. 6.000 suscriptores sin hacer. Es verdad que también pones el tuiteame, ¿no? En cada edición para moverlo un poco. No sé eso cuánta gente lo pincha.
Muy poca, Vale. muy poca. Porque es verdad que, a ver, eso yo creo que hay que asumirlo, ¿no? Cuando tienes una newsletter, entre comillas, corporativa, se va a percibir mucho más como, bueno, pues, o sea, me estás vendiendo, es mucho más obvio que estás vendiendo algo, es mucho más obvio que estás vendiendo una comunidad, entonces la gente va a verse menos incitada a compartirlo que si fuese, pues bueno, pues la típica newsletter en Substack con reflexiones curradas que llevan horas y horas escribirlas, que bueno, que pueden monetizarse, sí, que puede haber un proyecto, un curso o tal, ¿no? Pero a lo mejor es una postdata casi, o bueno, pues aquí tienes el curso, o te lo venden cuando llegue el momento, o por patrocinios, pero como que todo es valor en abierto, por así decirlo. Y una newsletter corporativa como la de Sin Oficina es verdad que puede tener una parte de intro que aporta valor por sí misma, pero luego es verdad el resto, que si no formas parte de Sin Oficina, pues no vas a poder hacer nada con todos esos enlaces que te llevan a un Discord privado, ¿no? Entonces yo asumo que bueno, pues que no solo el crecimiento, sino también el clic o el compartir, sobre todo el compartir, pues no va a ser tan no va a tener los resultados que puede tener una newsletter con valor, no sé cómo decirlo, ¿no? Valor en abierto, o sea, que recibes valor de leerla del principio a fin. Uh-huh. Sí, yo te entiendo lo que quieres decir. Vale. Estaba pensando que en esto de crecer, tú tuviste un hilo, digámoslo, viral, ni polémico ni nada, simplemente eras otra vez más Bosco Soler. No sé, ¿eso repercutió, o sea, te llegaron muchas altas a raíz de ese hilo o no tuvo tanto, o la gente comentaba más que se suscribía a la newsletter? A ver, sí, proporcionalmente me llegó. No fue un pico tremendo, pero sí que fue proporcional a las visitas. Porque al final fue el tweet tuvo como 3 millones de impresiones, el post equivalente en LinkedIn otros 2 millones. Entonces sí, obviamente pues hubo un buen pico de visitas a la web y un pico de suscriptores equivalente. Vale. Venga, retomo el juego este. El tweet. No estás aquí por el tweet, Bosco. Estás por tu newsletter. Aleida Solís, que fue la anterior invitada, dejaba una pregunta que era acerca de los sistemas de referidos para hacer partnerships de pago, ¿vale? Ahora hay muchas... creo que Sparkloop tiene como una red de que tú, digamos, subes tu newsletter y dices, oye, quien me mueva la newsletter en su newsletter, le doy X porcentaje o le pago X, ¿vale? Es decir, entrar en una red de otros creadores para, a cambio de invertir dinero, recomienden tu newsletter en sus medios, ¿vale? Su pregunta iba en relación a si has probado pagar por referencias, si ha sido... Bueno, creo que no, pero si ha ido bien o no, o si tienes pensado hacerlo en un futuro, o como... Yo ya añado una pregunta que es, ¿qué opinas de esto? Que pues qué buena, no lo sabía. ¿No lo conocía? No es la primera vez que me entero de esto. No, pero bueno, para dar más chicha a la respuesta, porque si no, no lo utilizo. Sí que utilicé con la lista de correo de Sin Código, que un poco la utilicé también como experimento, un sistema de referidos que se llama Fireward, creo que era, en el que había premios por... como que tú recomendabas que se suscribiesen a la newsletter, ¿vale? Sí. Como individuos. Y entonces tú tenías tu enlace, recomendabas la newsletter y ibas acumulando puntos por un punto por cada uno que se unía a la newsletter, ¿no? Y entonces había premios, pues como en plan un tutorial extra o una sesión de feedback con esto. Sí, recompensas, ¿no? Distintas recompensas. Exacto, recompensas. En base a lo que... Claro, esto nunca lo hubiese hecho con mi newsletter personal ni con la de
ni con la de bueno, con la de Sin Oficina no sé, pero fue como un experimento para ver qué tal. Pues salió mal, porque al final la gente recomendaba para conseguir las recompensas a cualquiera, ¿no? Claro. Y había entonces muchísima tasa de rebote. O sea, que sí, que alguno podía entrarte interesado y, o sea, teóricamente podía potenciar y potenciaba que otra gente lo recomendase, pero había mucha que recomendaba a gente que no tal y que luego iba a causar que te pusiese como spam, claro, o que rebotase o que no te bajara la apertura. Exacto, ensuciaba muchísimo la lista, ¿no? Así que por eso no pensé ni usarlo en Sin Oficina. Y con esto entiendo que no es lo mismo, porque al final es una persona, o sea, tú eliges, ¿no? Es como un programa de referidos normal, ¿no? Sí, eliges solo que inviertes de pago. O sea, dices, vale, voy a invertir tanto y que la gente, a cambio de X dinero, pues me consiga referidos. O sea, aquí en España no hay nada como tal, pero sí que está últimamente muy en boga en newsletter en habla inglesa, sobre todo. Bueno, pues habría que probarla. Yo soy o sea, no me cierro a nada, pero sí que tengo muy claro que una audiencia bien segmentada es mucho más valiosa que una audiencia grande. Vamos, eso lo he aprendido o sea, desde el principio, ¿no? Y es algo que, o sea, me comentaba un amigo el otro día, ¿no? Que tiene como 180.000, casi 200.000 seguidores en Instagram. Y vio en directo cómo hicimos lo del anuncio de el aniversario último en septiembre, que, o sea, tenemos una lista que no sé la gente que habrá pasado por aquí, pero vamos, 6.000 y pico suscriptores tampoco son una barbaridad. Pero, oye, hicimos un evento en directo, online, en Crowdcast, para el aniversario. Llegamos a tener 700 registrados. Y tuvimos más de 250 altas. O sea, una conversión brutal, estratosférica. Y al final es porque está bien segmentada. Porque es muchísimo más valioso. No me canso de decirlo, ¿no? Sí, es el tópico de calidad-cantidad, ¿no? Pero lo que pasa es que muchas veces claro, las egométricas de ir diciendo... A ver, y todo también depende cómo monetices. Si monetizas con un proyecto claro, propio de me interesa tenerlo súper cualificado para que vayan a mi conversión, bueno, pero hay gente que solo crece su newsletter para vender patrocinios, porque los patrocinadores al final van a volumen, ¿no? Un poco. Pero bueno, los patrocinadores también van a demandar una cualificación. Ratio de clic, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, también es verdad, y esto voy a hacer aquí, voy a poner un asterisco, que Sin Oficina es un proyecto muy peculiar en cuanto a que el cliente es a la vez producto. Y también lo recalco mucho. Entonces, me importa todavía el doble que mi audiencia esté muy bien segmentada, porque es la que va a ser, o si es, ¿no? Va a llegar a ser pues cliente y a la vez va a ser producto, porque la gente va a interactuar con ellos, ¿no? Entonces, es todavía más importante que esté bien segmentada y que la gente pues no llegue con las expectativas equivocadas y el tema de segmentar por valores y todo esto, ¿no? Quizás en otras audiencias yo creo que sigue siendo importante la calidad antes que la cantidad, pero quizás no al extremo de Sin Oficina. Y, o sea, estoy totalmente de acuerdo con eso. Ya que estamos con el juego este de la pregunta a ciegas, es tu turno para dejar una pregunta al siguiente invitado o invitada y respondértela tú también. A ver con qué nos sorprendes. Vale. Bueno, las newsletters tienen una característica curiosa, un poco como los tweets, ¿no? Y es que a diferencia de un post, cuando una vez lo publicas, le das a publicar, en realidad le das a enviar y ya no puedes editarla. Bueno, en Substack, bueno, quizás la puedes editar, pero ya ha volado, ya está en centenares, si no miles de inbox ajenos
Y eso de enviar un email posterior, oye, que me he olvidado el enlace, oye, o tal, eso queda muy mal, ¿vale? Así que, pero muchas veces nos pasa y enviamos algo que no teníamos que haber enviado. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué situaciones, si te ha pasado y en qué situaciones te hubiese gustado poder darle al botón de deshacer y recoger todos esos emails que has enviado y poder editar la newsletter o no enviarla nunca? Esa es mi pregunta. ¿Y tu respuesta? Pues mi respuesta muchas veces, o sea, mi respuesta muchas veces con faltas de ortografía. Eso es lo que a mí me mata. Porque odio Gracias por estar en mi equipo. O sea, me revienta mucho las faltas de ortografía y a veces soy muy crítico con ellos. Y cuando me doy cuenta de que cometí una falta de ortografía, el otro día con un tuit me puse a halagar sin H, ¿vale? Y joder, y tengo cuidado con... como ves, con los tacos no tanto, pero con las faltas de ortografía me revienta mucho. Entonces, cuando de repente, además, esto es buenísimo, lo mandas, ¿vale? Y te responden a los minutos en plan. Además que muchas veces me acuerdo que una vez fue mi madre quien me respondió y me dijo, oye, que has puesto esto, no sé, una falta de ortografía, ¿no? Pues alguna H o algún acento, ¿no? O tal. Como en plan, te estoy haciendo un favor por decírtelo. Es como, no puedo editarlo. Cámbialo, ¿no? Pero no se puede. Claro, sí. Oye, tal, cámbialo que has puesto... No puedo, ya está, está enviado. Me voy a vivir toda la vida con eso. Además, es como que, bueno, en una newsletter, como es un texto más largo, no pasa tanto, pero en un tweet sí que es como anula todo lo demás que has escrito. O sea, poner una halagar sin H anula todo lo demás. Entonces es como, bueno, pero oye, se ve cada cosa queda... por ahí que... Pero bueno, al menos pero, que lo que hagas tú, ¿no? Yo también soy muy crítica cuando veo faltas de ortografía y cuando hago el tweet quejándome de la gente que escribe con falta de ortografía, digo, seguro que he puesto yo algo mal y verás, me va a empezar a llover críticas. Lo típico. Bueno, pero sí, al final es la naturaleza, ¿no? del formato. Una newsletter es lo que escribes, lo envías y atenta a las consecuencias de ello. Añado otra preguntita pequeña que tiene que ver con esto. ¿Cuánto tiempo empleas en revisar tu email? ¿Vale? Porque yo muy poco. Soy de gatillo fácil. O sea, soy de pim pam pum y igual lo leo una vez y ya está. Pero es como que me quema y lo quiero enviar. Y es un error, ¿vale? Sí que pues igual chequeo los enlaces y tal, pero soy de gatillo fácil. O sea, no cometo muchas faltas de ortografía. No cometo casi ninguna, pero como reviso poco, pues si cometo alguna, pues la cago. Ya. Y ahí es cuando duele más todavía. Antes de entrar en el bloque de monetización, sé que estás en MailChimp desde hace mucho tiempo, al menos desde que yo recibía ese VIP, que te planteas cambiar de plataforma y qué es lo que más te gusta de MailChimp y lo que menos. Sí que me lo planteo muchas veces. Estoy con MailChimp desde el principio y además han tenido alguna cosa fea en plan de, pues ahora te subimos, estoy con un plan Legacy, entonces no pago tanto, pero tampoco tengo acceso a nuevas funciones que tampoco me necesito, pero son cosas feas, es que hacen cosas feas. Como eso o de repente, oye, te vamos a subir $10. Vale. Oye, ya no te damos el descuento del 10% por el Two-Factor Authentication. Vale, 10% más. ¿No? Cositas que dicen, es que en cuanto pueda me voy. Pero tengo tanto... O sea, es lo típico que es la espinita que tienes ahí que te está molestando, pero tienes tantas cosas por hacer como llevando un negocio que bueno, no es lo prioritario. Exacto. No te contestaba nada, ¿no? No, sí, lo de MailChimp sí, pero en cuanto a la personal ahora está muy en boga Substack, ¿no? Pues sobre todo para newsletter más de autor. ¿Tienes la espinita de probarlo o, bueno, sí, vas a reposar? Sí, ¿no? Vale. Sí, de hecho... No le veis, pero está de pie semanas... y ha dicho sí y se ha ido para atrás como diciendo, sí, suelta el micro. No paro de moverme. Claro que tengo ganas y de hecho
hice un intentona hace un par de meses o así, la iba a llamar síntesis y la coloqué ahí. Pero luego es que volví otra vez a, joder, es que estoy escribiendo, lo que tengo que escribir lo estoy escribiendo en la newsletter de Sin Oficina. Es que, ¿qué voy a hacer con Substack? ¿Qué puedo escribir aquí? Ya. Además de lo que ya escribo. O sea, es que es como que digo, no, es que voy a contar mi aventura emprendedora ¿no? Y que Sin Oficina sea uno más de mis proyectos. No tiene sentido, porque ya lo cuento en Sin Oficina. A la gente también le es valioso ver otros proyectos. Si ahora estoy montando Supercore, que es un SaaS, pues también es valioso. Entonces, me apetece muchísimo, porque además me encanta Substack como ahora me acabo Miguel Bisiesto acaba de lanzar una newsletter y me he suscrito a la suya y me ha recomendado 3 más que eran de gente que conocía, la de Rodobo, la de Ciat. Que eso lo hace muy bien, el sistema de recomendaciones, entonces, claro. Entonces sé que es el lugar donde escribir y es lo que recomiendo, o sea, yo creo que es lo que recomiendo a todo el mundo. Si no tienes lugar donde escribir, Substack, o sea, te pones a escribir en Substack. Si es que ahora es el nuevo hazte un blog. Claro, el nuevo WordPress. Y bueno, claro. igual me caen palos por esto, pero me refiero a eso, ¿no? En un blog personal para escribir y yo publicar lo recojo. Simplemente. Que me caigan palos a mí. Lo he dicho yo. Substack es el nuevo lugar donde el blog de WordPress, ¿no? Que WordPress al final pues hace muchísimo más y hace webs de todo tipo, pues, pero para aquellos que solo quieren empezar a escribir, antes que un blog en WordPress me iría a Substack. Uh-huh. Genial. Y eso, tema de monetización, el modelo de negocio de tu newsletter está claro que es una newsletter corporativa que va siempre el enlace. Al final quieres vender, ¿no? Lo que hay dentro de Sin Oficina y transmitir los valores, eso. Pero también tienes patrocinios. Cuéntanos por qué decidiste incorporar patrocinio en una newsletter corporativa y cómo te va. O sea, a partir de cuántos suscriptores empezaste a hacerlo y todo esto. ¿Por qué lo hice? Pues porque me contactaban empresas y me decían, ¿cómo podemos llegar a tu audiencia, ¿no? ¿Cómo podemos? Y tenían productos interesantes que eran útiles podían ser útiles para autónomos, para emprendedores y tal. Y sí que tenemos una página de promociones, entonces yo acordaba con ellos. El trato que tengo con estas empresas es, vale, tú me das algo que para mi comunidad interna me das un beneficio extra y además me pagas una newsletter. Y para la gente de... Entonces, vale, pues tú llegas a todos, pero además me das algo para mi gente, ¿no? Entonces, sí, eso lo podemos poner en la página de promociones y tal, ¿no? Pero siempre tiene que haber un beneficio. Y entonces era una manera de un poco de darles una respuesta a estas empresas y otra vía de monetización, ¿no? Que nunca viene mal, ¿no? Claro, total. Lo empecé Aparte a hacer... No, dale. No, que te iba a decir que si son las marcas las que están interesadas en tu audiencia y siempre y cuando esas marcas casen con tu forma de hacer las cosas, ¿no? Pues oye, ya está. Si es beneficio para todos. Sí. Total, he rechazado rechazo como un 10-20% de las propuestas que me llegan, Eso sí. Y luego está muy bien señalado, en plan, yo nunca recomiendo nada personalmente, nunca en mis newsletters, a no ser que sea a lo mejor un curso que he hecho o algo y si es por afiliado siempre avisándolo, pero nunca, realmente que yo tenga memoria, nunca he recomendado algo que además es afiliado. O sea, me gusta ser muy transparente con esto. Y el tema del patrocinio es una cajita donde patrocinador de esta edición, esta herramienta. O sea, no es personal. No, pues yo, mira, utiliza esto porque tal. No. Te ofrezco este espacio en esta newsletter y ya está. Entonces está muy claro, la gente entiende lo que es un patrocinio y punto. Uh-huh. Tienes un sistema automatizado que solo publicaste en Sin Código. Dejaré el enlace para la gente que lo quiera ver,
que es para hacer la reserva de los patrocinios, ¿no? Simplemente rellena el patrocinador un formulario, directamente paga, ¿no? Y ya le asigna fecha y todo esto. No, sí, no paga. No paga. No paga vale. precisamente porque quiero validar el anunciante. Entonces lo que hace es reservar fecha. O sea, tiene un calendario de ediciones y si está libre, pues le da tal y hay un formulario donde me pone pues el texto del patrocinio, el título, el patrocinador, bueno, también los datos fiscales para enviarle, para hacerle la factura. Pero no tiene que pagar porque prefiero a mano revisar el patrocinio. No te entraría mucha gente que igual no. Luego tienes que rechazar y anular factura y todo ese rollo. Exacto, eso es más follón. Genial, pero sí, dejaré en las notas del episodio, dejaré ese enlace porque además lo explicas paso a paso cómo hacerlo y está súper claro. Así es que ahí lo dejo. No te quiero quitar mucho tiempo más. Una pregunta más de Homero Hinojosa, que lo dejo en Twitter también. Creo que no está relacionada con newsletter, pero oye, ya que la ha mandado, te la lanzo. Te preguntaba acerca de si veremos co-mentoring como un elemento más en la dinámica de aprendizaje de Sin Oficina y cómo lo visualizas en acción. Bueno, es que eso ya existe. Digamos que a través de co-mentoring entiendo que se refiere a miembros de la comunidad mentorizándose entre ellos. Yo creo que lo hacemos de muchas maneras ya. Por una parte, después de cada sesión formativa, de cada workshop, hay una parte en la que él o la experta pues mentoriza los proyectos de la gente que ha asistido, ¿no? Pero luego, por otro, fomentamos mucho los grupos de Mastermind. Tenemos un canal especial para que la gente pueda formar grupos de Mastermind. Es algo que recomiendo muchísimo. Mañana tendré reunión con el mío. Nos reunimos un viernes cada 2 semanas y es una manera de... Eso es co-mentoring. Entiendo que se refiere a eso, porque es gente que... o sea, lo que hacemos es que gente del mismo nivel o el mismo... No el mismo nivel, ¿no? Pero en la misma etapa, ¿no? Sí, en su proyecto, claro. Y, o sea, buscamos que sea gente con la misma etapa, o sea, o que esté empezando, ¿no? Que ya lleve etapa de monetización o etapa de crecimiento, ¿no? Es importante. Y luego, mismo modelo de negocio. ¿Qué quiere decir? Pues si freelancers o gente que se dedica a hacer cursos online o gente que tiene un SaaS, ¿no? Entonces, está genial porque esas dos variantes... esas dos características hace que, oye, pues mira, nos reunimos freelancers que están empezando o gente que tiene un SaaS que está creciendo, ¿no? Y es brutal lo que sale de ahí, brutal, porque sí cumplen esas dos características, porque se están enfrentando a los mismos problemas, da igual que sean de distinto sector, eso es irrelevante, ¿no? Mejor, no serán competencia, pero va a ser brutal porque se enfrentan no solo temas de fiscalidad o contabilidad o temas de temas de marketing, temas de herramientas. O sea, te vas a enfrentar a los mismos problemas y pues si sois un grupo de 4, pues tienes otras 3 cabezas pensando también por ti, ¿no? Que eso al final, en una comunidad, evidentemente nadie puede dedicar tantísimo tiempo a una persona en concreto, ¿no? Por eso hay como distintos niveles está la comunidad de más de 700 miembros, luego están los canales temáticos a lo mejor de 100 miembros, luego están los grupos de Mastermind de 4 miembros y luego están los 1-1, ¿no? Las reuniones Donut. Uh-huh. Y cada una de esas cosas pues te aporta más intensidad o más en el enlace, ¿no? Yo creo que se refería a eso lo del comentario. Lo más parecido que hay, al menos en Sin Oficina, es los grupos de Mastermind y es algo que no tiene que ver con newsletters, pero recomiendo muchísimo. Sí, aprovecho para meter la cuña. Si quiere co-mentoring de newsletter, está creando newsletter, que es mi comunidad de creadores de newsletter, o sea que... Pero bueno, que sí, Homero igual no está dentro de Sin Oficina y por eso estaba un poco más fuera de lo que hay de los co-mentoring o Mastermind que los llamáis dentro de Sin Oficina. Muy bien, Bosco, y ahora sí que sí, pregunta final.
Dime cuáles son tus newsletters imprescindibles en tu inbox. Has añadido imprescindibles ahí. Claro, para que vayas recortando. Vale, porque preparaos, porque tengo muchas, o sea, sigo muchísimas, ¿vale? Quizás las imprescindibles, a ver, en inglés, a ver, la de Sahil Bloom, la de Tom Fishburne, que es el marketingist, bueno, que hace cómics de marketing, la de Nat Leeson, por supuesto, la de Infinite Play de Nat Leeson, la de Jack Butcher, de Visualize Value, luego también la de Charter. Me gusta mucho Charter porque te explica cosas con gráficos, ¿no? Y vale. Está muy chulo. Es diferente. Charter. Luego Dance Discovery, para, bueno, diseño. Luego la de Product Hunt Weekly, para estar al día de las cositas que se lanzan. Y sigo muchas más, pero estas son un resumen en las de inglés, ¿no? Y luego a nivel español, la de Samuel Gil de Suma Positiva, la de Joan Tubau Capital, la de Elena Madrigal, Making Process, por supuesto recomendadísima si queréis hacer o estáis pensando en hacer una comunidad, la de Community Builders de María Sahim, la de Alex de No Code Hackers, y hay que comer hoy, o sea que, sí. Que ya paramos porque si no... bueno, el Disaster de Ignacio Arriaga. Es cierto. ¿Cuánto tiempo pasas leyendo newsletter al día, Bosco? ¿O a la semana? Pues depende de la semana. Hay semanas más liadas y semanas que no, pero básicamente tengo un iPad solo para leer newsletter. Bueno, esto es una exageración, ¿no? Pero tengo un iPad para dibujar con el pencil, para ¿sí? Así como... Básicamente el iPad ese es dibujar y leer. Y leer o leer libros o me siento en el sofá. Es un momento que tengo para sentarme en el sofá. No leo newsletters en otro lado que no sea, o sea, ni en el móvil ni en el ordenador. Es como un momento de relax. Un momento, ¿no? Qué bueno. Y me pongo en el sofá con el cafecito o en la terraza y momento newsletters. Además tengo, y esto tenéis que hacerlo, ¿vale? Esto tenéis que hacerlo. A ver, gente que mezcla newsletters con correos normales. Eso no puede ser. O sea, por favor. Cuéntanos qué haces. A ver, eso no puede ser, porque la newsletter es el nuevo RSS, que bueno, pues antes tenía Feedly, aún sigo teniendo Feedly, pero ya no. Pero bueno, newsletters, a ver, iros a filtros de Gmail y creáis una etiqueta que sea, en mi caso, reading, puede ser newsletters, lo que queráis, y creáis un filtro para que los emails, cada newsletter que os suscribáis, cogéis el email que os lo envía y lo añadís a ese filtro de, oye, cuando me llegue un email con de esta persona, de este email, me lo etiquetas como reading o como newsletters y me saltas el inbox. O sea, yo no quiero, o sea, odio, no, las newsletters no tienen que llegar a inbox. Luego os quejáis de que inbox cero, que no se puede, que tal. Yo tengo inbox cero. Y tengo inbox cero y tengo cientos de newsletters, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque me saltan inbox. Entonces yo en mi día a día, yo no veo esas newsletters. Yo trabajo y hago mis cosas y respondo correos y tal. Y entonces cuando quiero leer newsletters, me voy al sofá, me cojo el cafecito, me abro el iPad, me voy a la carpeta de reading o dentro de mi aplicación de correo y ahí tengo todas las newsletters. Y ya está, y tranquilamente. Y no me ensucian el inbox, no hacen nada. ¿Por qué lo hago así? Y diréis, pero Bosco, tienes que, cada una que te suscribes tienes que meterla ahí. Pues sí, pero bueno, que tampoco me suscribo a una cada día. Sí. Porque antes lo que hacía era me suscribía con un email que era mi email de Gmail al que añadía más news, sí. ¿Vale? Y entonces todos los que recibía eso, pues me lo envía. Pero ¿qué pasa? Que eso entraba en conflicto con algunas suscripciones que lo hacía con un email, entonces no lo podía, a la hora de cambiarlo era un jaleo. También algunas newsletters las etiqueto como recursos y entonces me llegan a una carpeta especial de recursos, entonces prefiero tenerlo más es más configurable de esta manera. Entonces tienes una serie de filtros y unos los llevas
a unos los llevas a... además, esto es genial. ¿Sabéis esos emails que te llegan y que no puedes darte de baja y que te cabrean? Bueno, pues esos te creas una etiqueta que es ignorar y directamente los llevas ahí y se pierden en el olvido. Y ya está, no lo ves nunca ni nada. Así que, por favor, usad los filtros de Gmail, que son la leche. Me encanta porque se termina la entrevista y hemos hablado de sin oficina, sin código... Y ahora podemos terminar con filtros, ¿no? Podría ser un nuevo proyecto de Bosco Soler. Hola. Pero bueno, que dicho queda, es verdad, yo también uso los filtros y muy, muy buen consejo para terminar esta charla, que te agradezco un montón. Habías avisado de que te sueles enrollar hablando en entrevista, eres mucho más directo en los emails, pero yo me lo he pasado súper bien y te agradezco todo lo que has compartido y reflexiones y estos consejos también para mejorar nuestra gestión de las newsletters. ¿Algo más que compartir, Bosco? Que os creéis una newsletter. Hay un proyecto que se llama Creando Newsletters que está muy bien. Sí. CTA, si es no que Bosco siempre acaba con CTAs, entonces claro, lo tiene tan interiorizado. Claro. Nada, gracias, Chus, por acogerme en tu casa y en tu casa virtual, ¿no? No se vaya a pensar la gente que estamos aquí en directo. Y a vosotros y vosotras por escucharme. A pesar de que me enrollo. Si ha quedado alguna duda, pues me escribís por Twitter, Bosco Soler, y nada, y seguimos la conversación por ahí también. Dejaré todos los enlaces en el post, o sea que lo dicho. Gracias, Bosco, y nos vemos en el inbox. Chao, chao. Me quedo de esta conversación con Bosco lo importante que es tener una audiencia cualificada y hacerlo todo simple para comunicar mejor, que muchas veces nos olvidamos de que eso es lo más importante. Él siempre termina su newsletter con una llamada a la acción hacia su comunidad y no quiero ser menos. Por eso te invito a que si quieres aprender más sobre newsletters y hacerlo en compañía, eches un vistazo a Creando Newsletters, mi podcast privado más una comunidad de creadores de newsletters. Visita creandonewsletters.com y crea tu newsletter en compañía.